En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos que ver de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante, a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta, sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada, y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento presente y futuro. Cada uno en su puesto tiene el deber de aportar su esfuerzo personal para cumplir la consigna suprema de Franco: unidad y trabajo. La patria cuenta con un plantel de héroes para defensa de su honor y garantía de su integridad nacional. Servicio y sacrificio. Las juventudes de la Falange son portadoras de la nueva idea redentora y de su recto sentido religioso y militar. España lleva su estandarte glorioso a tierras lejanas para la defensa de la civilización occidental, en el puesto más difícil de las empresas universales. Y sobre el paisaje español, tantas veces consagrado por gestas heroicas, modelan su alma y su cuerpo los que constituyen la gran esperanza de la patria. En callada y tenaz labor, la mujer española se entrega a la misión sagrada de recuperar a miles de hijos de España y salvarlos de la miseria para entregarlos sanos y regenerados a la patria que les vio nacer. En las fábricas y talleres se levanta paso a paso y con firmeza nuestra industria nacional. Y en el campo se arranca al suelo en dura y cotidiana labor el pan de nuestro pueblo. Y en mil diversos sectores de la vida nacional se cumple con ejemplar abnegación la tarea de cada día. Lejos de la patria, en tierras africanas, nuestras fuerzas son también presencia gloriosa de la historia y del honor de España.